Un saludo a cada uno de ustedes que están viendo nuevamente este video. Mi nombre es Jefferson Alexander Puerto Antonio y en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre la consolidación en lo que es el sector público. Y para hablar de ello hay que hablar un poco de historia sobre la cual ha habido en El Salvador con respecto a la consolidación, con respecto a la misma contabilidad del sector público. Y para ello hay que empezar que en el año de 1990 en el país se inició lo que es un periodo de reformas en lo que son las instituciones del sector público, individualmente con la finalidad de volver más eficiente y eficaz lo que es la economía nacional. Y ya que durante muchos años los responsables de las finanzas públicas en nuestro país no contaban con lo que son herramientas financieras confiables que permitieran lo que es el control adecuado del uso de los recursos del Estado y medir lo que es la gestión de los titulares, como lo que son los servicios públicos, y también conocer los resultados alcanzados, medir lo que es el impacto de estos y corregir lo que son sus desviaciones. Y en aquel periodo también se contaba con lo que es una institución encargada del registro de los hechos económicos, que era denominada Dirección General de Contabilidad Central, y esta era la encargada de las operaciones de lo que son todas las entidades públicas. Y por otra parte se tenía información presentada por la Dirección General de Tesorería y también la Dirección General de Presupuestos, que aún cuando se trataba del mismo periodo, cada una de estas presentaba lo que es información totalmente distinta. Es decir, que ninguna concordaba con ninguna de las entidades. Todas presentaban información diferente a la que se tendría que haber presentado del mismo periodo. Y es por ello que uno de los principales errores de lo que son las finanzas públicas en los años 60 fue lo que es no identificar e interrelacionar los subsistemas que integran la administración financiera del Estado. Y como consecuencia de ello, el proceso presupuestario tuvo fuertes limitaciones en sus demás fases, distintas a lo que son la elaboración del presupuesto. Y esta recomposición del Estado llevó al Ministerio de Hacienda, como lo que es el ente rector de las finanzas públicas, a poner en marcha un proyecto ambicioso, el cual contó con la colaboración del Fondo Monetario Internacional. Y de esa forma, en lo que fue el año de 1991, se transformó en lo que hoy conocemos como la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, la cual no solamente modificó lo que es su denominación, sino que también adoptó lo que es un moderno sistema para el procesamiento, el registro y el control de los hechos económicos que realizan las instituciones del sector público, estableciendo así una descentralización de las operaciones principales de cada una de las instituciones y censos legalmente constituidos, y una centralización de lo que son los datos en forma global que requieren de estos, enmarcando principios, normas, procedimientos técnicos mínimos de aplicación. También hay que destacar que en cuanto a aspectos importantes, también está lo que es la normativa jurídica, que es la que regulaba los procesos de administración financiera en el país, y se contaba con dispersas en distintos cuerpos legales y con escasa armonía e integración. También contaba con lo que es una excesiva reglamentación de procedimientos técnicos, por lo que era necesario que existiera un cuerpo legal único que coordinara, armonizara e interrelacionara el proceso de administración de las finanzas públicas en nuestro país. Es por ello que en ese mismo periodo de tiempo se crea lo que es la llamada Ley Orgánica de Administración Financiera, y fue así
con la transformación surgida en el área de la contabilidad gubernamental, que le surgieron lo que son estas áreas de presupuesto, tesorería, crédito público, que luego serían integradas bajo un solo sistema. Y es así como se crea lo que es la Ley de Administración Financiera del Estado, la cual tiene por objetivo lo que es normar y armonizar la gestión financiera del sector público. También de establecer el sistema de administración financiera integrada, lo que comprende de los subsistemas de presupuestos, tesorería, inversión, código público y contabilidad gubernamental. También hay que saber que para estos temas de consolidación estamos abarcando un amplio número de conceptos que van dentro del mismo término. Y para ello hay que tener en cuenta que para comprender estos temas de la consolidación hay que entender que dentro de la consolidación de estados financieros hay principalmente un control dentro de estas, lo cual el control que dentro de lo que es la consolidación tenemos entendido que es el dominio de los votos en los órganos colectivos, por lo que parte de lo que es la delimitación de las entidades a incluir en las cuentas consolidadas, es decir, establecer cuál es la entidad objeto de información. Entonces, el control dentro de los estados financieros consolidados y dentro de las consolidadas tiene un gran impacto, ya que el control es el principal tema objeto dentro de estas. El control es el que permite tomar las decisiones de cada una de estas consolidadas, el que permite ver cómo va cada una de estas consolidadas y el que permite definir quién es la consolidada, en este caso la matriz, y quién es la subsidiaria. También hay que tener en cuenta que ostenta el título de dominante aquella del sector público que tenga directa o indirectamente, en virtud de disposición normativa o lo que es un acuerdo formal, el control sobre otras denominadas dependientes. Como mencionaba anteriormente, las consolidadas, las que son consideradas matrices o dominantes, son aquellas que tienen el control de manera directa o indirecta de otra entidad, esta denominada dependiente, o también la podemos denominar como subsidiaria. Hay que tener en cuenta que en cuanto a lo que es el perímetro de consolidación dentro de los estados financieros consolidados y dentro de las consolidadas, lo vamos a entender que se debe de establecer lo que son las relaciones existentes que se poseen, es decir, qué relación posee con estas, identificando las entidades que son consideradas como dependientes. Luego de ello se define las que son grupos, y de estos desprenden principalmente lo que son las obligaciones de consolidar, y dependerá de si estas consolidadas o no. Si no lo está, no se procede. Pero en el caso de que sí se proceda, tendrán que evaluar lo que es el método de consolidación de sus otras participaciones y exclusiones para determinar lo que es el perímetro de consolidación, para así poseer o obtener lo que es la consolidación. Mencionando todo lo anterior, hay que tener en cuenta que las normas nos fijan lo que son criterios de los cuales se presume que existe o hay existencia del control cuando cumpla al menos una de las condiciones de poder y otra también de las que son las condiciones de patrimonio neto. De poder, tenemos que mencionar que
Cada una de las consolidadas se va a denominar matriz o dominante cuando la entidad tenga o tiene directamente o indirectamente a través de entidades controladas la propiedad de una participación mayoritaria superior al 50% con derecho a voto de la otra entidad o en la otra entidad. También vamos a entender que hay poder o una entidad tiene poder cuando la entidad tiene la potestad en virtud de disposición normativa o acuerdo formal de nombrar o revocar a la mayoría de los miembros del órgano de gobierno de lo que es la otra entidad. También cuando la entidad tiene en virtud de disposición normativa o acuerdo formal la mayoría de los derechos de voto que sería posible emitir en una junta general de la otra entidad. La entidad tiene poder en virtud de disposición normativa o acuerdo formal, el poder de emitir la mayoría de votos en las reuniones de órganos de gobierno y el control de la otra entidad se ejerce mediante dicho órgano. Y también la entidad dominante se considerará dominante si ha designado con sus votos a la mayoría de los miembros del órgano de gobierno que desempeñan su cargo en el momento de formularse lo que son las cuentas consolidadas y durante los 2 años inmediatamente anteriores. En particular, se presumirá esta circunstancia cuando la mayoría de los miembros del órgano de gobierno de lo que es la entidad dependiente sean miembros del órgano de gobierno de alguna entidad del grupo, de lo que son las consolidadas. Ahora bien, anteriormente mencionaba con respecto a las condiciones de patrimonio neto que la entidad consolidada debe tener para considerarse consolidada. Y entre estas podemos mencionar que la entidad tiene la potestad de disolver la otra entidad y obtener un nivel importante de beneficios económicos residuales o asumir lo que son obligaciones importantes dentro de esta. También está que cuando la entidad tiene la potestad de acceder a la distribución de los activos de la otra entidad y o puede ser responsable de ciertas obligaciones de otra entidad. Comentando lo que estamos hablando en el momento, el poder tiene relación con el control. Quiere decir que una consolidada o una empresa dominante tiene la facultad de tomar decisiones primordiales dentro de otra. Y mencionando lo que son las condiciones de patrimonio, entendemos que esta entidad dominante tiene el acceso de ver los activos de otras entidades y ver cómo manejar con ellos. Ahora bien, las llamadas condiciones de poder y de patrimonio son consecuencias del control. Si una empresa tiene control, tiene poder sobre esta y tiene poder de patrimonio neto sobre esta. Y para ello puede distinguirse lo que son dos condiciones para la existencia del control. Una de ellas es la capacidad de dirigir y la finalidad de obtener rendimientos económicos de servicios. Las condiciones de poder tratan de aclarar cuando existe la capacidad de dirigir, mientras que las de patrimonio neto indican si las actividades realizadas a través de la entidad dependiente pueden tener consecuencias en el patrimonio de lo que es la entidad. Y es por ello que únicamente
Basta que exista lo que es una presunción que permita a la entidad dominante controlar a otra entidad. Y basta con que se dé una de las condiciones que puedan afectar al patrimonio neto de la entidad dominante. Es bueno considerar que sí y solo si beneficia a la entidad de las actividades de otra entidad y si puede ejercerse en este momento el poder para dirigirse a las políticas financieras y operativas, y cuando una entidad tiene el poder para dirigir las políticas financieras y operativas de otra entidad, y finalmente si una entidad controla a otra entidad, si se cumplen cada una de las condiciones que hemos mencionado anteriormente, estas afirmaciones quieren decir que existe o hay existencia de lo que es el control dentro de otra entidad, que esta sería la dependiente. Si se cumplen todas, quiere decir que hay control dentro de otra entidad, y la entidad que tenga todas estas cumpliéndose es la entidad dominante, la entidad que tiene el control de todas las subsidiarias. Y con esto hay que tener un poco de discernimiento, ya que cuando únicamente se cumpla una o se cumplan dos, hay que tener en cuenta que se tienen que cumplir todas para que haya control dentro de estas. Quiere decir que se tienen que cumplir todas para que puedan decirse es una empresa consolidada. Si solamente se cumple una, no aplica el criterio de consolidación dentro de ellas, y el criterio del control tampoco aplica. En ese caso, se debe de considerar si la otra entidad es una asociada o si la relación entre ambas constituye lo que es el control conjunto. Se debe de evaluar eso si no se posee ninguna de las características o una sola característica de las que antes ya mencionamos o condiciones que ya mencionamos. Y cuando ya se tiene identificado lo que es la entidad dominante, dada por las condiciones de existencia de lo que es el control ya establecido, y teniendo en cuenta que a su vez podría dicha entidad ser dependiente de otra entidad, esta tiene la obligación de formular lo que son cuentas consolidadas. Desde el simple hecho de que una empresa sea subsidiaria de otra, está en obligación de consolidar sus estados financieros, de presentar un reporte a la entidad dominante, y esta deberá de solicitarlo también. La dominante deberá de solicitarlo lo que es la subsidiaria. Ahora bien, dentro de estas también están lo que son los subgrupos o subsidiarias. Como bien estábamos hablando, existen las dominantes y existen las subsidiarias, las controladoras y las dependientes. Y cuando una entidad dominante es sometida a los principios contables públicos, a su vez dependiente de otra entidad sometida a principios contables públicos, siempre que su entidad dominante presente cuentas consolidadas, esta será una subsidiaria o dependiente de lo que es una matriz o de las dominantes. Hay que tener en cuenta cuando hablamos de la consolidación lo que es el principio de materialidad, que es muy importante dentro de la consolidación de los estados financieros. Y cuando hablamos de materialidad, estamos hablando de cuando ninguna de las entidades dependientes posea un interés significativo individualmente y en conjunto para lo que es la imagen fiel de esta entidad. Ahora bien, en cuanto a lo que son las exclusiones de la consolidación, ¿qué va a llevar la consolidación? ¿Qué no va a llevar la consolidación? ¿O cuándo yo no voy a hacer la consolidación? Hay que tener en cuenta que no tengan un interés significativo de forma individual y en el conjunto.
En caso de que sean varias entidades las que puedan considerarse individualmente no significativas. También, cuando existan restricciones importantes y permanentes que dificulten sustancialmente el ejercicio por la entidad dominante de sus derechos sobre el patrimonio o la gestión de la entidad dependiente. También cuando la información necesaria para establecer las cuentas consolidadas solo pueda obtenerse incurriendo en lo que son gastos desproporcionados o con un retraso inevitable que imposibilite lo que es la elaboración de dichas cuentas en el plazo establecido en la normativa aplicable. Es importante saber los procesos de consolidación, saber las diferentes características que poseen los estados financieros consolidados y entender los conceptos que estos poseen, ya que los conceptos son fundamentales y básicos dentro de la consolidación para entender quién es una dominante y quién es una subsidiaria. Y resumiendo, para terminar, la consolidación posee dos formas o dos entidades, cuál es la dominante y la subsidiaria, la que depende de una y la que tiene dependientes también. Entonces, hay que entender y ver y diferenciar lo que son las características que éstas poseen. Cuándo se considera una subsidiaria, cuándo se considera una matriz, una dominante, cómo se clasifican, quiénes son las subsidiarias, cuándo van a elaborar estados financieros consolidados, cuándo no van a elaborar estados financieros consolidados y, lo más importante, entender que la consolidación es un proceso que ayuda a las otras entidades que estas presenten legalmente sus estados financieros a tener una mayor confiabilidad al momento de presentarlos, ya que estas presentan estados financieros unánimes y estos tienen que ser fielmente presentables. Eso quiere decir que todo lo que presente tiene que ser información exacta y con errores mínimos, si es posible sin errores, porque es la que depende de todas las demás. Muchas gracias.